Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a ir a la palabra del Señor y les decía que quienes predicamos nos sentimos con un privilegio que el Señor nos haya llamado a predicar la palabra de Dios, pero también es una gran responsabilidad porque no es hablar de cualquier cosa. El único libro en la Biblia que no contiene la palabra de Dios, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y es el único libro que tiene y que es la palabra de Dios. Y es realmente una responsabilidad muy grande la que tenemos los predicadores. Así que oren siempre por nosotros. ¿Cuántos oraron por Alberto y por Anderson? Ya están acá, ¿no, Vane? Sí. Qué alegría, ¿no? Muy bien. Yo les decía otra vez que cuando cada uno de los pastores y los que no son pastores, porque a veces, por ejemplo, Armando también viaja y otros hermanos se van por ahí, siempre tenemos la tendencia a orar por ellos solamente, pero también hay que orar por la familia que queda acá, ¿no? Para que Dios les dé la fortaleza necesaria y el goce también de esos días de separación, que no sean una tortura, sino un tiempo que el Señor tiene para cada uno. Así que, hermanos, ahora sí, vamos a ir a Hechos capítulo 9. Y hoy quiero hablar, hermanos, de la conversión. ¿Cuántos se han convertido acá? A ver, levanten la mano los convertidos. Y los demás que no levantan la mano no están convertidos. Pasen acá adelante, vamos a orar. A ver, voy a volver a preguntar. Levanten la mano los hermanos que han tenido un encuentro real con el Señor y se han convertido. Muy bien, gloria a Dios. Ahora se animaron otro tanto. Hermanos, siempre recordamos, ¿no?, ese día en que nos convertimos al Señor. Ese toque que tuvimos de Dios, ese encuentro personal con el Señor, que fue algo que revolucionó y que cambió el curso de nuestra vida. Toda persona que realmente ha tenido un encuentro con Cristo ha cambiado el curso de su vida. ¿O no? El curso de mi vida cambió radicalmente. A mi padre le venían brujos, hechiceros y espiritistas y le decían: tu hijo, el tercero de los 4 varones, que vendría a ser quien les está hablando ahora, venían los brujos y le decían a mi padre: ese va a ser un brujo tremendo. Va a ser un gran espiritista, le decían. Y eso es lo que decía el enemigo, pero el Señor tenía otra palabra y decía: va a ser un pastor y un predicador de la palabra de Dios. Y el Señor cambió el curso de nuestra vida. Nos cambió, nos transformó y aún nos sigue cambiando, ¿no? Porque uno ya no necesita cambiar nada más. Levante la mano el que no necesita cambiar nada más. ¿Vos, Guille? Todos necesitamos todavía que cambiar cosas, actitudes, palabras, maneras en que enfrentamos ciertas situaciones. Pero, hermanos, aunque no somos lo que quisiéramos ser, tampoco somos lo que éramos. Y hoy quiero hablar, hermanos, de ese día, de ese encuentro que hemos tenido con el Señor. La conversión genuina y real y patente es un punto neurálgico en nuestro crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual si no hay una conversión genuina. ¿Por qué digo una conversión genuina? Porque yo he conocido creyentes que piensan que por estar todo el día en la iglesia o involucrados en algún área de la iglesia, piensan que ya son cristianos por eso. Y siempre les pongo el ejemplo: yo puedo vivir adentro de un estacionamiento, de una cochera, y no por eso me voy a convertir en un coche, en un auto. Lo mismo pasa con el cristiano. No necesariamente el hecho de que esté siempre metido y que pareciera que, por lo menos aparentemente, está teniendo un toque del Señor, no necesariamente eso quiere decir que esté convertido. El estar convertido es haber nacido de nuevo. Es haber experimentado lo que le dijo Jesús al religioso judío Nicodemo, que le dijo: si no naces de nuevo, si no naces del agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu Santo, no puedes ver y tampoco puedes entrar en el reino de Dios.
Como diciéndole, no importa si te sabés toda la Torá de memoria, si te sabés los libros de tradiciones humanas como el Talmud o todas esas cosas, si las sabés todo de memoria, si sabés los himnos, los cánticos, si te pones lo que se ponían los religiosos en la frente o en las manos, no importa que hagas todo eso. Si no naciste de nuevo, Nicodemo, no vas a ver y no vas a entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer énfasis en eso, que sin conversión, y creo que este es uno de los pensamientos que escribí, sin conversión, sin experimentar el nuevo nacimiento, no habrá crecimiento espiritual en nuestra vida. Lo que sí puede haber, y a veces nos engañamos, porque lo que sí puede haber es un crecimiento intelectual del conocimiento de las Escrituras, pero no necesariamente un crecimiento espiritual. Porque a veces se puede conocer las Escrituras intelectualmente y hasta podemos llegar a ser grandes teólogos de tanto que conocemos la Biblia. Pero una cosa es conocer la Biblia y la palabra de Dios, y está muy bien y necesitamos conocerla, pero otra cosa distinta es conocer al Dios de la palabra. Para nacer de nuevo necesitamos los dos, la Biblia, conocer la palabra de Dios, pero también conocer al Dios de la palabra. Entonces, en el libro de Hechos encontramos la tremenda conversión del apóstol Pablo. ¿Cuántos han sentido hablar del apóstol Pablo? Todos, ¿no? Vamos a ir a Hechos, capítulo 9. Y esto, hermanos, que voy a hablar hoy, se encuentra en Hechos capítulo 9, para los que están tomando nota, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. Lo que quiere decir que para el apóstol Pablo era muy importante el encuentro que había tenido con el Señor. Era realmente fundamental, como dije antes, era neurálgico. Era un punto de sensibilidad tremendo el encuentro que Pablo había tenido con el Señor, cuando él mismo se dirigía hacia una ciudad para buscar un permiso y que ese permiso dijera, Saulo de Tarso tiene permiso de maltratar a los cristianos. Y Saulo, que era un religioso judío muy celoso de la ley, era también un hombre fundamentalista. Y hay que tener cuidado, hermanos, cuando hay fundamentalismos religiosos. Porque uno cuando piensa en el fundamentalismo religioso, tenemos la tendencia a pensar en el mundo islámico, ¿no? Pero hay un fundamentalismo religioso en todas las religiones y en todas las creencias y cosmovisiones. Y lamentablemente también hay un fundamentalismo religioso entre los evangélicos, donde pensamos que el hermano que no piensa como yo, que no cree como yo en ciertos aspectos, es un hereje. Y tenemos ese insulto evangélico, como no podemos decir malas palabras, o hay alguno acá que diga malas palabras. Como no decimos malas palabras, decimos, bueno, este es un hereje. Son insultos evangélicos. Este está condenado al infierno porque no piensa como yo en ciertos aspectos. Entonces, nosotros tenemos que eliminar de nuestra vida todo aspecto fundamentalista. Y cabe destacar que antes de Cristo, Pablo fue un judío muy instruido en la Torá. Dice la Biblia que él se crió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era considerado de los 7 rabinos más importantes de esa época. Tenía un currículum impresionante. En la carta a los Filipenses pone ese currículum sobre la mesa. Sin embargo, cuando Pablo conoce a Cristo, cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, dice que todo eso que para él antes era lo que le llenaba y le inflaba el ego, ahora lo tenía por basura y lo desechaba con tal de conocer la presencia de Cristo. Entonces, hermanos, en estos capítulos 9, 22 y 26 de Hechos, encontramos una pieza clave en la vida de la conversión del apóstol Pablo, que fue nada más ni nada menos que Ananías. Vamos a ir a Hechos 9, capítulo 1. Hechos 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando del camino que nosotros tenemos hoy, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice que si hallaba a hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora el Señor le pregunta a Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si Saulo no estaba persiguiendo al Señor, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Señor se identifica 100% con el sufrimiento de su pueblo. En cada sufrimiento de nuestra vida, el Señor se identifica y no nos deja solos. Él está con nosotros, dice la Biblia, todos los días hasta el fin del mundo. Y en momentos de sufrimiento y de dolor, tenemos que tener claro algo los cristianos, no atravesamos ningún tipo de dolor solos. Atravesamos los desiertos de la vida, los valles de la vida, la sombra de muerte de la vida, lo atravesamos con el Señor, porque dice la Biblia, el Señor es mi pastor. Y Él no nos va a dejar solo ni en los montes, ni tampoco en los valles. Y dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces vemos, hermanos, que hubo un hombre clave en el crecimiento y en la conversión del apóstol Pablo, y este hombre fue Ananías, quien fue un judío que estaba lleno del Espíritu Santo, que había tenido un encuentro con el Señor, y que era un hombre maduro en la fe ya, y que era un hombre que tenía una experiencia con el Señor. Y Dios le habla a Ananías y le dice, Ananías. Y Ananías le dice, heme aquí, Señor, como diciendo, estoy acá para obedecerte. Ahora, hermanos, para que entendamos bien por qué Ananías fue utilizado por el Señor para la conversión de Saulo, tengo ahí un bosquejo que les armé, en donde escribí lo siguiente. Ananías, Dios lo usó para restaurar la vista de Saulo. También lo usó a Ananías, el Señor Ananías, para imponerle las manos a Saulo, y Saulo recibió la llenura del Espíritu Santo. Fue Ananías quien profetizó sobre Saulo para lo que Dios lo había escogido, como un vaso escogido, y cuánto iba a padecer por causa del Evangelio. Claramente el corazón obediente de Ananías repercutió positivamente en la vida de Saulo. Ananías fue una colosal influencia para ese pequeño hombre. Entonces, hermanos, ese punto último es muy importante, porque la obediencia de Ananías, cuando Dios lo llama, que leímos recién, heme aquí, vamos a seguir leyéndolo, dice el versículo 11, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Vieron, hermanos, que cuando uno tiene una conversión con el Señor, una de las cosas que pasa es que oramos? ¿Cuántos oran acá? Todos, ¿no? Bueno, acá Pablo acababa de tener un encuentro con el Señor y ya se había puesto a orar. Y dice, y ha visto, versículo 12, en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, ¿sobre quién? Sobre Saulo. Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Otro tema, otro hombre central en la vida del apóstol Pablo. Pero vieron, hermanos, cómo la obediencia de Ananías repercutió tan positivamente en la vida de Pablo. Y no solo en la vida de Pablo, en la vida de nosotros también. Cómo la obediencia de un solo hombre puede repercutir y traer bendición a tantas personas. Hermanos, la obediencia tuya a la voz de Dios y a la palabra de Dios, aunque vos no te estés dando cuenta ahora, pero tu obediencia a Dios y a la palabra de Dios está repercutiendo en el mundo espiritual para beneficio de multitudes de personas. Nuestra obediencia, nuestra perseverancia, no solamente al obedecer a Dios nos beneficiamos a nosotros mismos. Cuando obedezco a Dios también hay personas a mi alrededor que comienzan a verse beneficiadas. Eso fue lo que le ocurrió a Ananías con Pablo. Pablo fue beneficiado gracias a la obediencia de ese hombre que el Señor le dijo: andá por la calle derecha, que hasta ahora esa calle existe, andá por la calle derecha y ahí vas a encontrar a Saulo, él está orando, imponele las manos para que las escamas de los ojos se caigan, no solamente las escamas físicas, sino también espirituales, y él sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, otro hombre importante en la vida del apóstol Pablo fue Bernabé. Bernabé, ¿se acuerdan que hace poco el pastor Anderson predicó sobre él, no? Predicó sobre Bernabé. Fue quien le abrió las puertas y el corazón al apóstol Pablo cuando todos los demás cristianos no se fiaban de él. Porque claro, la gente no creía. Los discípulos, los cristianos, los creyentes no creían que el apóstol Pablo se había convertido. Como había sido tan violento, como había sido tan sanguinario, como había sido un fundamentalista religioso que odiaba a Jesús y que odiaba a los cristianos y que odiaba a las mujeres cristianas también y a los varones cristianos, y le daba lo mismo si era un varón o una mujer, él era violento de cualquier manera. Pero cuando él se convierte y llega a oído de los demás cristianos que Pablo se había convertido, no lo creían. Entonces nadie, ningún creyente se quería juntar con él. Pero ahí aparece en escena otro hombre importante que fue Bernabé. Y Bernabé fue el que lo acerca a los apóstoles y a los demás cristianos. Entonces, hermanos, es necesario aclarar que Pablo no se convirtió así de la noche a la mañana en el gran apóstol Pablo que hoy conocemos. Algunos pensamos que Pablo se cayó cuando tuvo ese encuentro con el Señor, que quedó ciego y todo lo que estamos viendo, y al otro día ya se levantó y era el gran apóstol Pablo. No, Pablo, hermanos, necesitó de cristianos que lo rodearan, que lo discipularan, que le enseñaran, que estuvieran con él, que oraran con él, como ocurrió con Ananías, que le impuso las manos, que le dio una palabra profética de lo que iba a venir para él. El apóstol Pablo necesitó la vida de otros creyentes. Y yo digo, si el apóstol Pablo necesitó de Ananías, si el apóstol Pablo necesitó de Bernabé, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir la vida cristiana alejados de todo el mundo, que no necesitamos al hermano, que no necesitamos el consejo de un pastor, que no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer o no hacer? ¿Quién nos hace pensar que nosotros podemos vivir una vida cristiana en victoria alejados del pueblo de Dios?
En la Biblia no encuentro que eso fuera así. En la Biblia encuentro cómo la comunidad cristiana se rodeaban unos a otros, como ocurrió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también necesitó estar 14 años en un lugar para que Dios lo fuera procesando, lo fuera transformando, lo fuera cambiando. Y dice la Biblia que él estuvo esos 14 años recibiendo revelación del Señor. Ahora, si uno mira, y nosotros no lo podemos hacer por causa del tiempo, pero si nosotros miramos y seguimos la vida del apóstol Pablo desde antes de su conversión, cuando él fue testigo ocular de la muerte del primer mártir que fue Esteban. Él estaba ahí, consentía con la muerte de Esteban. Es más, él se estaba regocijando y gozando con la muerte de Esteban. Si empezamos a ver la vida de Pablo y seguimos toda su trayectoria, vamos a encontrar, entre otras cosas, que Pablo se dejó guiar por otros, que Pablo fue un hombre enseñable y moldeable. Pablo fue un hombre enseñable y un hombre moldeable. Supo trabajar en equipo y disfrutar de la posición que Dios había predestinado para él. Porque al principio estuvo bajo la tutela de Ananías, pero después la Biblia dice, nombra muchas veces Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Pero llega un momento que el crecimiento de Pablo comenzó a superar la madurez espiritual de Bernabé y la Biblia ya no decía Bernabé y Pablo, decía Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, pero Pablo, el apóstol Pablo, fue alguien que supo disfrutar, que supo gozar y que supo agradecer la posición donde Dios lo había puesto. No importa si era primero, segundo, tercero o el último en la lista. Él supo ser de bendición en el lugar donde Dios lo había puesto. Y hermano, ¿sos de bendición donde Dios te puso o estás anhelando el lugar que otro tiene? Es bueno y es deleitoso y es agradable poder uno sentirse gozoso, alegre, sin la necesidad de querer justamente usurpar otros lugares, sino poder fluir donde Dios lo pone. Pablo fluyó siendo, después de Ananías, fluyó siendo Bernabé y Pablo, y después pudo fluir siendo Pablo, el apóstol no solo a los judíos, sino también el apóstol de las naciones. Pero todo fue un proceso, hermanos. Como les decía, estuvo casi 15 años siendo tratados por Dios. No fue de la noche a la mañana. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de procesos y que Dios nos va transformando de gloria en gloria. Que en nuestro cambio, si bien la conversión es instantánea y es poderosa, pero después Dios nos va moldeando, nos va transformando. Dice la Biblia que como el barro en las manos del alfarero, así Dios nos va moldeando, nos va transformando, nos va cambiando. Pero hermanos, tenemos que aprender a deleitarnos en los procesos de Dios. Tenemos que aprender a deleitarnos en los procesos de Dios. Escribí un pensamiento que lo compartíamos hoy con la hermana ya argentina, que ahora me olvidé el nombre. Giselle, con ella. Y hablábamos de lo siguiente: primero Dios obra en ti y luego a través de ti. Lo vuelvo a repetir. Primero Dios obra en tu vida y en mi vida y nos cambia y nos transforma y nos procesa y trata con nuestra vida, trata con nuestro carácter. Trata con nuestra manera de ser, trata con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras soberbias, con nuestras arrogancias, con nuestras falsedades, con nuestras hipocresías. Dios trata con todo eso primero. Primero trata con nosotros y una vez que estamos siendo tratados por Dios, después trata a través de nosotros. Pero hay gente que quiere que Dios lo use primero y que después lo trate. Y no, Dios primero te trata, te moldea, te quebranta, te doblega, te transforma, hace su obra poderosa en tu vida y después sí te usa. El apóstol Pablo fue tratado por Dios.
No es que de la noche a la mañana se convirtió en el gran apóstol de las naciones. No es que de la noche a la mañana el apóstol Pablo terminó de tener ese encuentro glorioso con el Señor, las escamas se cayeron de sus ojos, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a escribir prácticamente todo el Nuevo Testamento. No, eso fue un proceso de Dios. Dios fue tratándolo, fue moldeándolo, fue hablándole, fue cambiando aspectos de su vida. Y luego lo catapultó para ser el apóstol a las naciones. Ahora vamos a ver la anatomía espiritual de una persona convertida. El convertido es humilde de corazón. El convertido, no el convencido, porque hay gente que está convencida, pero no está convertida. El convertido es humilde de corazón. Saulo supo desde un primer momento recibir ayuda de otras personas. Si yo digo, yo no necesito a nadie, yo no necesito que haya otros que me ayuden, yo puedo solo con la vida, yo no necesito que alguien me enseñe. Miren, hermanos, cuando el pastor Anderson está acá en la plataforma, o el pastor Manolo, o cualquier pastor que predica, yo suelo traer una libretita y un bolígrafo, una lapicera, para ir tomando nota. ¿Por qué? Porque sé que estoy aprendiendo también de ellos. Se dice que una vez se subió a la plataforma un joven evangelista a predicar y vieron cómo son los evangelistas, que suelen ser fogosos y potentes, qué sé yo, y se subió a la plataforma con esa euforia, pero cuando se dio cuenta que en la plataforma, sentado en los bancos de atrás, estaba Billy Graham, le dio un poco de miedo, porque Billy Graham fue quizás el evangelista más usado en la historia de la iglesia. Pero para sorpresa de este hombre, cuando se dio vuelta, porque justo estaba en eso que estaba predicando, se dio vuelta así, y pudo visualizar a Billy Graham, que ya era Billy Graham, que ya era un evangelista conocido mundialmente, a quien se lo conoce también, se lo conoció como el pastor de los presidentes de Norteamérica. Cuando se dio vuelta, encontró que ese Billy Graham, que era el evangelista connotado del momento y el más ungido por Dios de ese momento, se dio vuelta y encontró que Billy Graham estaba tomando nota de lo que este pequeño evangelista estaba diciendo. Y eso le impactó. Hermanos, la iglesia evangélica está sobrada de grandes, de poderosos, de fuertes, pero Dios dice que Él viene a levantar a los humildes y que a los soberbios los mira de lejos. Y que nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón para hallar descanso para nuestra alma. El corazón de Pablo cuando se convirtió fue un corazón humilde que supo recibir ayuda de personas que gozaban de más madurez espiritual que él. Una persona convertida sabe que hay otros que están por encima de él y que puede aprender de otros y que puede hasta imitar la fe de otros. No puede estar copiando, no puede estar emulando todo, pero sí dice la Biblia, imitad la fe de vuestros pastores. El apóstol Pablo, cuando tiene ese glorioso encuentro con Cristo, hace dos preguntas típicas que son fundamentales para una persona convertida. Si ustedes prestaron atención a lo que hemos leído, el apóstol Pablo, cuando se encuentra con el Señor, hace dos preguntas y nada más. La primera, en el versículo 5 del capítulo 9, él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El convertido, hermanos, no solo desea lo que Dios tiene, sino que el convertido desea la misma presencia de Dios. ¿Saben cuál es el mayor deseo que tiene un convertido? El mayor deseo que tiene un convertido es conocer a Dios, pero conocerlo de verdad, no conocer la religión evangélica, no conocer todas las doctrinas fundamentales, que está bien que las conozcamos, como dije hace algunos, creo que el jueves pasado, entrando a mano derecha, tenemos las doctrinas fundamentales de la iglesia y de la palabra de Dios en lo que creemos, y está buenísimo que nos podamos empapar de todo eso, pero mucho más que eso necesitamos tener un conocimiento real, profundo y no superficial de quién es Dios.
conocer la presencia de Dios, conocer realmente la gloria de la presencia de Dios. Saber que nosotros como cristianos, Dios no nos llamó a conocer una nueva religión. Si Dios nos hubiese llamado a conocer una religión, nos hubiésemos quedado en la religión en la que estábamos y listo. Dios nos llamó a conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El convertido entonces, hermanos, le hace esa pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Le ha preguntado alguna vez a Dios quién eres? Yo le he preguntado y le he dicho: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quiero conocerte. Quiero conocer tu rostro. Quiero conocer tu gloria. Tengo hambre y sed de tu Espíritu Santo. Necesito esa intimidad contigo, Señor. Y la otra pregunta que le hace, en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El convertido tiene deseo de servir. Hermano, noten todas estas características, porque si no está ninguna de esas características en nuestra vida, tenemos que recapacitar y decir: quizás no estoy convertido, sino solamente convencido. Quizás no he tenido un encuentro con el Señor, sino soy un simpatizante de la iglesia o de los pastores o de Centro Evangélico, Vida Nueva o de lo que sea, pero no estoy realmente teniendo un encuentro con el Señor. Porque el convertido desea servir. El convertido desea estar ocupado en aquello que tiene que ver con las cosas que son del Espíritu Santo. Porque el ocuparse, dice Pablo en Romanos 8, que les recomiendo que lean Romanos 8, para que vean lo que es una vida espiritual en victoria, el ocuparse en las cosas de la carne es muerte. Pero el ocuparse en las cosas del Espíritu es vida. ¿Y qué más? ¿Quieren encontrar un cristiano con vida y con paz? Si encuentran un cristiano que irradia vida y que irradia paz, quédense tranquilos que ese cristiano está caminando en el Espíritu. No está caminando en la carne, no está ocupado en las cosas de la carne. Ha encontrado satisfacción en las cosas del Espíritu, en las cosas que tienen que ver con el Señor, en consagrarse, en vivir en la palabra, en honrar a Dios, en honrar la palabra de Dios, en orar, en ayunar, en estar consagrado para las cosas espirituales. Hola. Amén. Un convertido, hermanos, es alguien que sabe que necesita encontrar el propósito por el cual sigue con vida sobre la tierra. Pregunto, ¿sabes cuál es el propósito y el plan perfecto de Dios para tu vida? Deberíamos preguntarle al Señor: ¿qué plan tienes conmigo? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mí? Señor, ¿qué es lo que querés para mí? ¿Cuál es tu deseo? Yo quiero entrar en ese propósito, en ese deseo. Quiero realmente hacer tu voluntad en mi vida. El convertido no quiere perderse nada de lo que el Señor tiene para su vida. No quiere perderse nada de lo que el Señor tiene para su vida. Dice el Hechos capítulo 22, de este mismo, en cuanto a esta misma situación, a este mismo testimonio, en Hechos 22, versículo 12 al 14, dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas y veas y oigas la voz de su boca. Hermanos, en relación con el Señor, quien de verdad
ha tenido una conversión genuina, necesita saber que fue escogido por Dios, que es un vaso escogido por Dios. Entre otras cosas, ¿para qué? Para que conozcas su voluntad. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Todos sabemos y conocemos la voluntad de Dios por las Escrituras, que es una voluntad de Dios general para todos y que no cambia y que es la misma voluntad para mí y para cualquiera de nosotros. Pero también hay una voluntad de Dios específica para cada una de nuestras vidas. Y si yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, si yo desconozco el propósito de Dios conmigo, si yo soy ignorante de cuál es la voluntad perfecta de Dios conmigo, voy a vivir por este mundo errante, como Caín. Caín vivió errante, como diciendo no supo para dónde tenía que ir. Pero cuando uno se convierte al Señor y comienza a tener comunión con el Espíritu Santo y comienza a crecer en esa madurez espiritual, Dios comienza a mostrarle cuál es la voluntad perfecta de Dios para él. Ahora no hay descubrimiento más grande. El descubrimiento más grande no fue cuando el hombre pisó la luna. El descubrimiento más grande no fue cuando un barco zarpó de Europa y encontró América. El descubrimiento más grande es descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Cuáles son los dones que Dios me dio? ¿Cuál es la capacidad que tengo? ¿De qué manera puedo beneficiar a otros en el cuerpo de Cristo? Y descubrir la voluntad de Dios es el descubrimiento más grande. Pero la hazaña mayor del mundo no es solamente descubrir la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios. El cristiano convertido tiene deseo de conocer su voluntad. Como leíamos recién en el versículo 14, si lo podés poner, hermano, o hermana, no sé quién está, hermano David. El Dios de nuestros padres te ha escogido, te ha elegido. Y esta palabra que fue para Pablo también es para cada uno de nosotros, para que conozcas su voluntad. Número 2, para que veas al justo. O sea, para que conozcas al Dios de las Escrituras y no solamente las Escrituras de Dios. Para que lo veas. Aunque Pablo lo vio literalmente porque tuvo ese encuentro con él, nosotros también Dios quiere que lo veamos, no literalmente en el sentido que quizás a ninguno de nosotros se nos vaya a aparecer el Señor, no lo sé. Sé que hay países de Medio Oriente donde hay muchos musulmanes y judíos que están teniendo encuentros reales, donde Dios mismo, Jesús mismo se les presenta y les da instrucciones. Pero eso suele pasar en esos lugares porque la persecución es realmente terrible y entonces ellos necesitan tener ese tipo de experiencias con el Señor. Pero nosotros tenemos que aprender a ver a Dios no solo físicamente, sino espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y lo último, el convertido, hermanos, es alguien que necesita oír y saber oír la voz de Dios. Saben que con Agustín hace años, muchos años, hemos dado muchas consejerías. Muchas. ¿Y saben cuál es el denominador común de quizás, no quiero ser exagerado, pero quizás el 85% de las consultas de consejería? Son las siguientes palabras: pastor, no sé oír la voz de Dios. No sé escucharlo, no sé cuándo me está guiando, no sé cuándo es el diablo el que me está hablando, no sé si es el Espíritu Santo el que me habla, no sé si son mis propias emociones o pensamientos, no lo sé. Entonces cuando uno está en esa disyuntiva, en ese brete espiritual, uno dice, ¿qué me pasa? Porque no sé para dónde ir, porque no sé si lo que estoy oyendo viene de Dios, o si es una trampa del enemigo, o si soy yo mismo, o quién me está hablando. Pero la Biblia dice que el convertido ha sido llamado para aprender a escuchar la voz de Dios. En el antiguo pacto,
en el Antiguo Testamento, como ustedes quieran decirle, a los sacerdotes se les ungía un pie, la mano y un oído. Y el oído era como diciendo el Señor, van a necesitar aprender a oír mi voz. El convertido, hermanos, entonces es alguien que tiene un oído afinado para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso en el Apocalipsis aparece una y otra vez la expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te pregunto y me pregunto, ¿sabemos escuchar la voz de Dios? ¿Sabemos escuchar cuando somos nosotros mismos los que nos estamos hablando? ¿Sabemos escuchar cuando es el diablo el que vino a susurrarnos algo? ¿Sabemos discernir entre la voz del Espíritu Santo y la voz del enemigo? Gran parte de la victoria en la vida cristiana es saber oír a Dios. Por eso en el antiguo pacto muchas veces el Señor le decía, oye Israel, escucha Israel, escucha, escucha, escucha. Porque Dios sabía que si Israel no oía la voz de Dios, Dios sabía que si Israel hacía caso omiso a lo que Dios le hablaba, Israel se iba a ver envuelto en conflictos tras conflictos. Y muchas veces le reprocha a Israel y le dice, a ustedes les ha pasado todo esto porque no han oído la voz de Dios, porque no han sabido oír lo que viene de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a tener un oído sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. No podemos estar tomando decisiones porque sí. Me voy para acá, vengo para allá, me mudo para aquel barrio, dejo este trabajo, me voy para la China, vuelvo para Tenerife. No, así no, hermanos. Así no va a haber nunca una victoria en tu vida. La victoria van a venir cuando vos aprendas y yo aprenda a oír lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. A los jóvenes les digo, los solteros, ¿dónde están los solteros? A ver. Che, qué pocos solteros hay en esta iglesia. Hay más, lo que pasa es que no sé, no levantan la mano. ¿Qué les pasa? A ver, levanten la mano los solteros. Levántenla porque capaz que hay alguna acá que se da cuenta que no está soltero. Bueno. ¿Qué problemas se pueden evitar los solteros si a la hora de elegir con quién van a compartir su vida lo hicieran en oración y esperando la dirección de Dios? ¿Saben cuántos matrimonios conozco de personas que pudieran haber dado muchísimo más para la obra de Dios, que pudieran haber sido muchísimo más usados en el camino del Señor, pero por cuanto no tomaron en cuenta la voz de Dios a la hora de elegir con quién van a compartir su vida, hoy son un fracaso espiritual y moral? Hola. Es la realidad. Es una total realidad. Uno tiene que aprender, incluso cuando uno se va a noviar, decir, Señor, ¿esta es la persona para mí realmente? ¿O no es esta persona? Yo te puedo asegurar que si vos realmente querés oír la voz de Dios, si de verdad vos querés hacer la voluntad de Dios, si en tu corazón no hay nada que ocupe más lugar que la voluntad de Dios, Dios siempre se va a revelar para que no erres el camino. Siempre, siempre, siempre Dios se va a revelar, porque Dios no quiere que erremos el camino. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los cristianos no nos importa la voluntad de Dios. Nos importan nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que pienso, lo que siento, lo que quiero y Dios a lo último. Hermanos, tus sueños, tus anhelos, lo que vos quieras, crucificalo y poné arriba y que esté bien viva la voluntad de Dios, los planes de Dios y los propósitos de Dios. ¿Por qué hay cristianos que están tan vacíos? Los evangelistas, siempre digo, son una bendición, pero a veces mienten cuando le dicen a la gente, venga Cristo y el vacío se va a ir de su vida. ¿Cuántos escucharon evangelistas que dicen eso? A ver.
Venga Cristo y el vacío se va a ir de su vida, el Señor te va a llenar. Aquí estoy a la puerta y llamo. Empiezan con una palabra del Apocalipsis que no tiene nada que ver, pero bueno, estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz. Hermanos, por venir a Cristo el vacío no se va. Ahora dicen, ¿qué herejía está diciendo este pastor? Que venga mañana Anderson y Manolo y no predique más. Por venir a Cristo el vacío no se va. El vacío se va cuando vengo a Cristo y comienzo a vivir adentro de su voluntad, de sus planes y de sus propósitos. Ahí se me va el vacío. ¿Por qué hay cristianos que han venido a Cristo y siguen vacíos? Porque no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos. Pero yo te puedo asegurar, delante de Dios y de todos estos testigos, que si nosotros conocemos cuál es el propósito de Dios y aprendemos a oír la voz de Dios, vamos a vivir vidas cristianas victoriosas en el nombre del Señor. Y nada nos va a poder detener. No hay demonio en el infierno, no hay principado ni potestad. No hay nada que pueda detener a un hombre y una mujer que se han rendido de verdad al Espíritu del Señor. Nada lo puede detener. Por último, y Saray se puede ir pasando. Dentro de la anatomía espiritual del creyente genuino, también está que ha sido llamado a anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hechos 22:15 dice la palabra de Dios: porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Y por último, el convertido tiene hambre y sed de santidad de Dios. El convertido no encuentra deleite en el pecado. No hable de pecado, pastor. Estamos en la iglesia del siglo XXI. Hermanos, las modas pueden venir y la cultura puede modernizarse y todo, pero la Biblia, hermanos, no cambia. Una vez una persona dijo, hay que acomodar la Biblia a la cultura. No, señor, la cultura se tiene que acomodar a la Biblia, pero la Biblia no se tiene que amoldar a nosotros. La Biblia no se tiene que amoldar a las sociedades en que vivimos, porque la Biblia no es antigua ni es moderna, la Biblia es eterna, es la eterna palabra de Dios, que los cielos van a pasar y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, va a permanecer para siempre. Y el convertido tiene hambre de santidad, quiere estar consagrado para Dios. El pecado no le encuentra deleite, no le encuentra regocijo. Cuando peca, ¿cuántos pecan acá? A ver, levanten la mano los que pecan. ¿Alguno dejó de pecar? Si alguno dejó de pecar debe ser el espíritu de la persona, porque ya se debe haber ido con el Señor. Pero de verdad, ¿se dieron cuenta que cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, no lo disfrutamos como cuando no teníamos al Señor? Lo que quiere decir que el pecado es disfrutable, bien disfrutable, si no estoy convertido. Pero si estoy sin convertirme, aunque venga a la iglesia, aunque haga lo que haga en la iglesia, si yo no estoy convertido, yo encuentro el mismo deleite en el pecado que siempre. Porque el pecado trae deleite, ¿o no? O alguno peca diciendo, ay, qué feo este pecado. El pecado trae deleite, pero son deleites temporales. Son deleites efímeros, pasajeros, que nos pueden dar una satisfacción momentánea y una satisfacción a medias, porque desde que nos convertimos, el Espíritu Santo vino a vivir en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu Santo.
y espíritu de santidad. Y como Él vive adentro nuestro, de los que estamos convertidos, no de los que están convencidos, como Él vive adentro nuestro, cada vez que pecamos, no sentimos placer en el pecado. No lo disfrutamos con la misma intensidad que lo hubiésemos disfrutado sin tener al Espíritu Santo. Por eso el convertido tiene hambre de santidad, de consagrarse más, de decir cada vez menos palabras malas, de tener menos odio en el corazón, de tener menos rencores en la vida. Y si se tiene una novia y una novia, ¿saben lo que le da disfrute verdadero al noviazgo cristiano? La santidad. La santidad. Y esto no lo digo desde una teoría, lo puedo decir con convicción porque lo viví personalmente. Disfruté muchísimo el noviazgo con mi esposa, muchísimo. Pero yo creo que no lo podría haber disfrutado tanto si la santidad de Dios no hubiese estado presente. Me acuerdo que cuando nos ennoviamos hasta teníamos días para vernos, siempre estábamos con gente, teníamos un día para orar juntos, para leer la palabra de Dios juntos. Y era una consagración tremenda que quienes nos conocieron en el noviazgo, como puede ser Julie y Timo, que estuvieron acá con nosotros, podrían dar testimonio, saben que esto es así. Les voy a contar una intimidad. Un día fui a darle un abrazo a mi esposa cuando era mi novia. ¿Y saben lo que me pasó? Ustedes no lo van a creer. Lo va a creer el espiritual, el que es medio carnal lo va a creer. La fui a abrazar, no sé si ella se acuerda. La fui a abrazar y en el momento de abrazar la presencia de Dios vino sobre mí y sobre ella y empecé a hablar en lenguas del Espíritu Santo. Ahora los religiosos van a decir, no, eso de las lenguas no es de Dios, no sé. Que el Señor te reprenda. Las lenguas son del Espíritu Santo, el don de lengua sigue vigente y que lo sepa el infierno entero. Las lenguas son del Espíritu Santo. Que hay que tener el don de interpretarla, eso es otro tema. ¿Y te acordás, Agu? La fui a abrazar y empezó a descender la presencia de Dios ahí. Y nos tiramos de rodillas a orar, a buscar la presencia. Y así fue. Y disfrutamos muchísimo. No hay disfrute espiritual en el cristiano que no está consagrado a Dios. No importa que vengas a la iglesia, que cantes, que ores, que hagas lo que hagas en la iglesia, si no estás consagrado para Dios, no hay disfrute verdadero. El verdadero disfrute, la verdadera felicidad en el cristiano viene como consecuencia de una vida en santidad. De una vida en santidad. ¿Lo creen? Entonces los desafío, hermanos, a que puedan enamorarse de la santidad de Dios. A que puedan enamorarse de la santidad de Dios. No hay nada que me haga más feliz que saber que el Espíritu Santo que vive en mí es el Espíritu de santidad. Y que yo, por mis fuerzas no, pero por sus fuerzas, puedo vivir en santidad. Porque no es con ejército, no es con fuerza humana, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Entonces, hermanos, esta es la anatomía espiritual de una persona convertida. Si tiene que volver a ver esta predicación, vuélvala a ver y vuelva a tomar nota y examínese a la luz de la palabra de Dios y vea cuánto de esto está en mi vida y cuánto me falta. Pero te vuelvo a decir, hermanos, no somos lo que queremos ser, pero tampoco somos lo que éramos. Nos ponemos de pie y los músicos pueden pasar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te honro, Señor, bendigo tu nombre, te exalto por siempre, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque has venido a nuestras vidas. Nos has cambiado, nos has transformado, hemos tenido un encuentro, no con una religión, sino contigo, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias. Gracias, Señor, por tu poder, gracias, Señor, por venir a nuestras vidas, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias.
Te honramos, Señor, te bendecimos. Y tú le dijiste a aquel varón, Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y es para alguien esa palabra también. Si te convirtieres, Dios te va a restaurar. Si te convirtieres, Dios te va a sanar, te va a levantar, te va a ungir, te va a usar. Si te convirtieres, Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida. Ábrete al Espíritu de Dios, ábrete a la presencia de Dios. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Entrégale lo que Él te pida, entrégale tu corazón, tu vida, tu alma, todo tu ser. Decile, Señor, me rindo. Decile, hoy me rindo, ahí con tus palabras. Tomá mi corazón, transformalo. Cambiame, más de ti, Señor, y menos de mí. Más santidad, Dios mío, más consagración, más gloria en mi vida. Quiero más de tu presencia, quiero más. Quiero más de ti, más de ti. Más, Señor, más. Más de ti, menos de mí. Que tú crezcas, Señor, y que yo mengüe. Que yo mengue mis pensamientos. Establece los tuyos, Señor, tus caminos en mi corazón. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón, yo vivo para ti, Señor. Vamos, dígaselo. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Tócame una vez más. Tócame una vez más. Ahora. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias.